Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar historias ocultas y desconocidas de México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Cómo están? Bienvenidos. Si es la primera vez que nos escuchas o nos ves, aquí nos gusta hablarte de muchos temas diferentes en español para que escuches diferente de vocabulario, temas, etc. Y hoy nos toca hablar de historia mexicana, pero no solamente de una guerra muy especial o ciertos años, ese tipo de historia que a veces es difícil de seguir. Esta vez te vamos a contar algunas historias cortas que son desconocidas incluso para los mexicanos. Son historias muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que tenía un buen rato. Creo que no hacíamos un episodio sobre historia y la verdad que a mí me gustan un montón. Yo sé que para los estudiantes de español a veces es encontrado, ¿no? A algunas personas les gusta, a algunas personas no les gusta, pero es parte también de nuestra cultura y finalmente el lenguaje tiene influencia de todo esto que nos hace mexicanos, en nuestro caso, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vayamos a lo que nos truje chencha. Esa frase puede ser dada del día, a lo que te truje chencha, o en este caso nos truje porque somos dos. Es como decir, vamos al grano, al punto, vamos a empezar a trabajar, no más irse por las ramas. Bueno, vamos a hablarte primero de la historia de una mujer indígena que no es muy conocida. De hecho, es la primera vez en mi vida que escucho el nombre de esta señora. Y al parecer fue muy importante. Y justo ahora que tenemos una nueva presidenta electa en México, este tema es muy interesante también. Vamos a contarte sobre Atotoztli. Atotoztli, sí. Es un nombre un poco difícil y obviamente viene en náhuatl. Algo interesante es que, sí, como dice Ana, esto no nos lo enseñan en la escuela. Es algo un poco triste. Porque en la escuela, cuando estudiamos Historia de México, te hablan sobre Moctezuma, Cuauhtémoc, como los grandes emperadores aztecas. Que siempre eran hombres. Pero jamás habíamos escuchado sobre esta mujer. Y bueno, obviamente esto es de la cultura azteca o mexica, ¿no? Y para tener un poco de contexto, fue la gran civilización que se estableció en lo que hoy es la Ciudad de México. Lo hemos hablado en otros episodios. Este imperio fue muy importante porque fue también el que recibió a los españoles y de cierta manera les abrió la puerta un poco, aunque después hubo guerra. Fue importante, ¿no? Y bueno, esta gran civilización que, como dijo David, estaba en donde ahora es Ciudad de México, en la antigüedad se llamaba Tenochtitlan y se estableció en 1325. Y fue un imperio muy grande. ¿Y cómo funcionaba? Pues era una monarquía familiar. Quiere decir que la monarquía se pasaba de generación en generación y casi siempre o siempre el descendiente varón, hijo, era el que ascendía a el poder. Y el nombre oficial, que hasta la fecha sí es una palabra que escuchas un poquito más que otras palabras en náhuatl, del gobernador era el Tlatoani. Y el quinto Tlatoani del que se tiene registro fue Moctezuma Ilhuicamina. Este es también uno de los clásicos que te enseñan en la historia, estos dos nombrecitos. Moctezuma Ilhuicamina. Eso. Y él fue el papá de esta mujer. Es muy interesante porque no hay muchos registros. De hecho, los historiadores se basan mucho en genealogías y códices que han encontrado, pero cosas que se escribieron posterior a este tiempo. Entonces, es también un poco un mito. Algunos están casi seguros que sí existió esta mujer y que tiene un rol importante. Algunos otros historiadores dicen que ni siquiera están seguros que existió. Sí. Y lo increíble es que Moctezuma tuvo muchos hijos, muchos hombres,
pero también la tuvo a ella. Entonces, como dijo David, no hay tantos registros y no sabemos por qué ella fue la Tlatoani, la gobernante. Es algo que nunca se había escuchado antes, no había precedentes y no tenemos un registro de por qué. Al parecer, sus hermanos seguían vivos, entonces, no sé, siempre vamos a tener este misterio de qué la hizo tan especial o qué hizo que su papá, a pesar de la sociedad en donde se vivía, decidiera darle a ella este lugar y crear pues un conflicto social, porque en esa época era totalmente impensable que una mujer pudiera gobernar. De hecho, un antropólogo decía que seguramente ocurrió un drama social real en esta familia. Entonces, también se cree que posiblemente sus hermanos, alguno de ellos, tal vez el mayor, falleció en una batalla, pero como decía Ana, no sabemos y lo más importante es que se tuvo una mujer que fue la Tlatoani, posiblemente no durante tanto tiempo, tal vez unos 4 o 5 años, pero al parecer esta mujer formó parte de la historia única de México en donde ya hubo una gobernadora. Eso es muy, muy interesante. Bueno, ahora vamos a brincar muchísimo. Vámonos al siglo XIX y queremos contarte la historia de una cosa, un producto que seguramente has usado alguna vez en tu vida y que tal vez no te preguntas cuál es el origen. Los chicles. En México decimos chicle, pero... O la goma de mascar. La goma de mascar es otro nombre. En México no decimos goma de mascar, pero bueno. Así es, pues vamos a hablar de un personaje que es odiado. La realidad es que es odiado en la historia mexicana, pero es muy interesante. Yo no sabía este origen. Estamos hablando de Antonio López de Santana. Y si tú no lo sabes, Antonio López de Santana fue el presidente mexicano que hizo un acuerdo extraño con Estados Unidos para dar parte del territorio. Por eso no es el más querido, obviamente. Entonces... siempre sentimos que Texas era nuestro y lo perdimos por Antonio López de Santana. Exactamente, pero bueno... obviamente no era muy querido en México, tampoco en el momento en que estaba vivo, así que se fue exiliado a Estados Unidos. Ahí conoció a una persona que tal vez te va a sonar su nombre, su apellido, era Adams, Thomas Adams. Y aquí tal vez ya vienes asociando un poquito. James Bond. Sí, más o menos. Pero bueno, el punto es que Antonio López de Santana, como muchos mexicanos, comían o mascaban, sí, porque no se come, se masca, no lo tragas, una goma de un árbol que se llama chicozapote, que también llamaban chicle. Entonces de ahí viene ya ese nombre. Y esto viene del maya, la palabra es Xictli. Significa pegajoso. Pegajoso. Sí, entonces los indígenas ya usaban esta cosa para mascar algo, mantener la boca entretenida, yo creo. Y algo interesante es que esta pasta no tenía sabor. Exactamente. Pero bueno, a Antonio López de Santana le gustaba mascar esto. Se llevó un poco de esto a su exilio en Estados Unidos y en el momento en que Antonio conoció a Thomas Adams, él estaba mascando esta cosa. Algo interesante es que esta persona, Adams, se creía un inventor, y es chistoso porque había intentado muchas cosas que fracasaron, y en ese momento, cuando conoció a Santana, él estaba tratando de hacer llantas, estaba tratando de hacerlo con algún tipo de goma, y no funcionaba, y Santana le dijo, ¿por qué no pruebas con esta goma que nosotros usamos para mascar? Y él dijo, bueno, entonces mandaron a traer un montón de esta goma de México y tenía toneladas en su casa. Entonces se dio cuenta que tampoco funcionaban para las llantas y un día, viendo a una niña en una farmacia, se le ocurrió que podía industrializar este chicle, esto que mascaban en México, porque esta niña estaba mascando parafina y era así como guácala. Entonces a él se le ocurrió ponerle sabor, ponerle azúcar a los chicles o a esta goma y formar así la famosa goma de mascar que se empezó a vender muy cara. A mí me sorprendió. $1
cada chicle. Sí, qué carísimo. Y ahora sí, ya tenía el nombre de Adams, esta marca que conocemos. Se llamaba Adams New York Gum. Bueno, vamos a la siguiente historia que tiene que ver también con una mujer que rompió estereotipos. La primera doctora de México. Sabemos que también la medicina era una carrera que no se le permitía estudiar a las mujeres por muchos años en casi todas partes del mundo. Y México no fue la excepción. Así que un caso excepcional fue el caso de Matilde Montoya. Ella quería ser médica, pero sabía que iba a ser muy complicado, que no se lo iban a permitir, así que su única opción fue convertirse en partera. Estas mujeres que asisten el parto o cuando nacen los bebés. Y esto es muy, muy loco porque ella tenía como muy fijadas sus metas desde muy joven, porque a los 14 años fue cuando se certificó, por así decirlo, como partera. Imagínate, a los 14 yo estaba jugando en la calle. Y ya que era partera, ella dijo, está bien, pero yo quiero ser doctora. Entonces se inscribió en la Escuela Nacional de Medicina, pero aparte de que era la única mujer, que no era bien vista, que sufrió mucho por eso, también se murió su papá en esa época y no tenía muchos recursos económicos, así que tuvo que hacer una pausa y salirse de la universidad. Entonces siguió haciendo el tema de obstetricia, es decir, de los partos, y hasta unos años después pudo regresar a la Ciudad de México y tratar de volver a estudiar medicina. Obviamente le trataron de negar el permiso porque decían que no era una labor pudorosa para una mujer. Y luego sí la dejaron entrar, pero no la dejaban cursar todas las asignaturas, todas las materias, porque había algunas materias, sobre todo donde había cadáveres y tenían que hacer disecciones, en donde decían, no, es que no es bueno que una mujer esté presente en algo así, entonces no podía estudiar, digamos, completo. Sí, y bueno, finalmente logró terminar todas sus materias. Me imagino que ha de haber sido súper tormentoso. De por sí la carrera de medicina es difícil, pero para ella debió haber sido 3 veces más. Entonces, el 24 de agosto de 1887, fíjense de cuándo estamos hablando, ella presentó su examen profesional. Y ¿saben? Fue tan mediático y tan importante esto que ¿quién creen que acudió a este examen? El mismísimo presidente de la República, periodistas, entonces fue todo un tema y el presidente en ese momento era Porfirio Díaz. Tenemos un episodio sobre Porfirio porque era un personaje amado y odiado, muy interesante, deberías escuchar ese episodio, pero él, que parecía ser como... Bueno, era un dictador, tú pensarías que tal vez no estaría de acuerdo, él apoyó a estas señora o chica para ser la primera médica. Exactamente. Creemos que tiene que ver con esta idea que él tenía muy europea, que era muy fanático de las cosas francesas. Entonces tal vez por ahí él tenía una visión un poquito más o menos conservadora. Entonces es muy interesante que el propio presidente fue a esta recepción donde ella fue la primera doctora de México. ¡Wow! Sí. Bueno, muchas mujeres importantes en este episodio. Sí. Y vámonos a la última historia. Y es que México tuvo 3 presidentes en un solo día. Sí, esto está súper loco. Y de hecho avanzamos un poquito en el tiempo. Ahorita hablamos sobre Porfirio Díaz. Y si recuerdas por ahí en lo que hablábamos sobre Porfirio Díaz, él fue una de las causas de lo que llamamos la Revolución Mexicana. Una de estas guerras terribles que tuvimos internamente, pero que trajeron un cambio en la historia de México, ¿no? Bueno, todos querían quitar a Porfirio Díaz. Ya llevaba como 30 y tantos años en el poder. Dijeron, ya, bye, quítate. Y pues empezaron a buscar otras alternativas. Y Francisco I. Madero, esta persona que fue un personaje clave en esta lucha, él ganó las elecciones para ser presidente de la República. Sin embargo, algo que pasó es que él mantuvo en su gobierno a mucha gente que antes había apoyado a Porfirio Díaz. O que eran trabajadores en el gobierno de Díaz. Y por lo tanto eso generó pues descontento, ¿no? La gente quería un cambio completo y si ves como
a una persona arriba, pero todos sus asistentes, por así decirlo, o secretarios de gobierno son los mismos, yo también estaría muy enojado. Entonces, apenas llevaba unos meses en el gobierno, se estaba acomodando en la silla presidencial y resulta que muchos o algunos de los que lo ayudaron a llegar ahí lo traicionan. Entonces, uno de los más importantes, que también sonó mucho en la revolución, Victoriano Huerta, dijo suficiente. Entonces lo apresan y lo obligan a renunciar. Esto fue un 19 de febrero. Y no solamente lo obligaron a renunciar, sino que ya que tenían su renuncia, lo asesinaron. O sea, de plano, venimos hablando de una época muy sanguinaria en México, de mucha traición, mucho todo, donde tenemos que cambiar y entonces tiene que morir, literalmente. Entonces, lo mataron. Y según la ley del momento, el sucesor, si no había un presidente electo y todo este tema, digamos, por la vía legal, tenía que ser el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora ha cambiado un poco, pero en ese momento era ese secretario. Ese nuevo presidente se llamó Pedro Lascurain. Él asumió el cargo solo por 45 minutos. ¿Te imaginas? Cuéntame la historia de tu vida, abuelito. Yo fui presidente de México por 45 minutos. Exactamente. Obviamente esto fue un plan con maña. Hubo ahí... gato encerrado. Gato encerrado. Porque lo único que hizo en estos 45 minutos fue nombrar a Victoriano Huerta, este personaje que dijimos que traicionó a Madero, como ministro de Relaciones Exteriores. Y renunció. Y renunció él a la presidencia. Entonces, otra vez se aplica la ley. Si no hay presidente, el siguiente presidente es el secretario de Relaciones Exteriores. Y ¡pum! Así tenemos a 3 presidentes en un solo día. Entonces, el primero fue Madero, el segundo fue Lascurain y finalmente el que orquestó todo y se quedó como presidente, Victoriano Huerta. Es una escena de la historia mexicana que suena como una película de Cantinflas, muy chistosa, pero así sucedió y fueron parte de todo un proceso posterior a la revolución que fue un caos en México. Hubo muchos asesinatos y muchas cosas horribles en la política mexicana, pero bueno, así tuvimos 3 presidentes en un día. Pues sí, entonces cuéntanos cuál de estas historias te impactó más y también si conoces una historia así desconocida de tu país, cuéntanos en los comentarios o en un correo. Nos encanta escuchar también tus historias y aprender de ti también. Así es. Bueno, eso es todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos patrones. Jonah, Caleb, Cristina, Amy, Jan, Alex, AJ, Nicole, Elen, Eon, Eileen, Ant, Dong, Heiko, Dina, Letitia, Debbie, Nils, Anis, Cornelia, Katy. Adiós. Adiós.